Las invasiones de terrenos en República Dominicana han sido un fenómeno recurrente y complejo que ha marcado el panorama social y jurídico del país durante décadas. Esto involucra tanto a terrenos públicos como privados. A lo largo de los años se han registrado numerosos casos en los que comunidades o simplemente terceros ocupan terrenos de forma irregular, en ocasiones motivados por necesidad de vivienda y en otros mandados por personas con intereses espurios que utilizan a los necesitados simplemente como armas para ocupar terrenos de propiedad privada y luego comercializarlos. Esta situación ha generado conflictos legales, desalojos forzosos y tensiones entre el Estado, propietarios legítimos y ocupantes. Uno de los últimos casos es la invasión al terreno donde se ubica el antiguo proyecto Boca Chica Country Club y sus zonas aledañas. De acuerdo al testimonio del abogado William Cunillera, la autora intelectual de esta acción que violenta el artículo 51 de la Constitución, es una miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, la coronel Margarita Beltrán Zavala, quien, según la denuncia del abogado, intenta por la fuerza apropiarse de más de 1 millón de metros que hace mucho más de 40 años tiene dueño legítimo. La líder de los invasores es una coronel médico de la Fuerza Aérea. La sorprendíamos cada rato dentro del terreno a la militar y metiendo otras personas. Inclusive el esposo se hace pasar por periodista y fue a una de las semanales del presidente a denunciar que estaban ocupando terratenientes poderosos los terrenos. Según la denuncia del abogado Cunillera, han pasado aproximadamente 3 años desde que Beltrán Zavala invadiera los terrenos que hace décadas prometían ser un lugar de ensueño. Hace alrededor de 3 años ella se presentó con el esposo en el terreno y procedió a limpiarlo, a devastar la maleza y los árboles del área que ella pretendía ocupar, que eran varios miles de metros. Y nosotros entonces la enfrentamos a través de los empleados que custodian los terrenos, y ella declaró que era propietaria y esgrimió un contrato. Cunillera sostiene que la coronela Margarita Beltrán solo posee un contrato que no conoce el origen y que establece una supuesta venta del terreno que carece de legalidad y documentación que lo avale. Y nosotros posteriormente fuimos al Departamento Jurídico de la Fuerza Aérea en San Isidro y nos entrevistamos con el director jurídico de la Fuerza Aérea, un coronel, y nos dijo que estaba consciente de que la señora no tenía documentación legítima de esos terrenos suficiente para justificar su derecho de propiedad, y que nosotros sí lo teníamos y que iba a conversar con ella para que abandonara sus pretensiones, lo cual no ha hecho y ha continuado no solamente tratando de ocupar el terreno, sino que va acompañada de otras personas tratando de que ocupen otras porciones de terreno adicionales. Muchos son los que han invadido terrenos y se apropian sin documentación legal, confiando en contratos informales que no tienen ningún respaldo jurídico. Y así la gente compra con papeles que le dicen, sí, no, yo tengo el título, le enseñan un título de otra persona y se la llevan a un notario y hacen un contrato y le sacan un dinero. Entonces manejan capitales, andan en jipeta con guardaespaldas y choferes armados y sobornan a los abogados ayudantes del abogado del Estado, le dan unos miles de pesos y no dan la autorización de desalojo nunca, hasta que ellos se enfrían con su ocupante y disfrutan de su dinero. Los propietarios denuncian estar bajo acoso de la militar, sin descanso, y al acecho se presenta en tono amenazante cuando sabe que los propietarios no están presentes. Las casuchas se construyen cada par de semanas y, a pesar de ser una y otra vez derribadas por los legítimos propietarios, en la madrugada y con sigilo, cual malhechor que sabe de su delito, vuelven al ataque. Los dueños describen la situación como un juego de cansancio por parte de la militar.
Que venga para que lo Según la documentación a la que Reporte Especial tuvo acceso, la zona invadida no cuenta con servicios básicos. Por tal razón, no se encuentra viviendo nadie hasta el momento. Los ranchos que a medio construir se quedan cada 15 o 20 días se encuentran vacíos. Desde la muerte de Trujillo, las invasiones de tierra han sido permanentes, tanto en terreno privado como en terreno del Estado. Se han complicado en las últimas décadas por la falsificación de títulos y por la superposición de derechos utilizando títulos que corresponden a terreno. Había un gran movimiento de invasión de terreno, ¿verdad? Desaparecido la tiranía, mucha gente entendió que había un vacío de orden y empezó a invadir terreno. Según las múltiples denuncias, existe un entramado de ventas de terrenos que involucran a autoridades de Boca Chica, civiles, militares, abogados y sindicalistas de transporte. Casi siempre hay militares porque los que se dedican a esta práctica buscan protección y la protección la genera la presencia de funcionarios públicos o de militares. Así, cuando alguien intenta desalojar a aquellos que están ocupando su terreno o que lo han desposeído, se encuentran con que quienes están ocupando, dentro de ellos, hay una parte importante de militares, con lo que eso genera protección. De acuerdo a las informaciones, un grupo de personas que fueron sacadas de los terrenos afirman ser pagadas por terceros para que limpien y marquen grandes lotes de terrenos. Eso es el terreno del frente de nosotros. Esto es la callecita que nos pasa, ellos están en el mismo borde de la calle, ellos están marcando. Ya, primero estaban en el monte, ahora ellos han cogido pegado de la callecita. Mire ese hilo. Esos son solares marcados que ellos tienen. Mire, eso es chapeo. Mire, ese hilo que pasa, esos son solares que ellos tienen marcados. Mire para allá. Mire. Todo eso es chapeado de ellos. Ya ellos parece que salieron del monte y están ya en el borde de la calle. La invasión de terrenos en el país ha sido un desafío persistente que afecta a propiedades privadas y estatales. Para abordar esta problemática que se convirtió en una bola de nieve, el presidente Abinader emitió el decreto 668-22 el 11 de noviembre de ese año, estableciendo medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares. El presidente estuvo motivado por los múltiples reclamos que hacía la gente de verse siendo víctima de abusos y de estafas inmobiliarias y de falsificaciones de títulos y de contratos y de ser desposeído de sus propiedades. Y el presidente no aguantó más la presión que se ejerció sobre él. Yo creo que también fue un tema que él lo había prometido en campaña. Y yo pienso que sí ha cambiado, porque de hecho en una semanal él instruyó, o sea, el decreto solo crea una unidad especial, pero en una semanal él instruyó a todos los comandantes departamentales de la policía a hacer su mejor esfuerzo. Una de las disposiciones más destacadas de este decreto se encuentra en su artículo 1, donde establece la creación de una unidad especializada dentro de la Policía Nacional encargada de la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones ilegales de terrenos. Yo pienso que saludo esa decisión del presidente de la República, que de hecho en el considerando primero de este decreto establece que de alto interés nacional y dice la propiedad privada
la seguridad jurídica y interés público, es decir, que lo asimila en ese mismo nivel, y por tanto yo creo que es hacer un poco de conciencia, pero hace falta que eso siga permeando en los ministerios públicos de todo el país, que ellos, cuando alguien se presenta y dice, me han cometido un fraude en una propiedad, le den la importancia que tiene. En el artículo 2 y 3, el decreto establece medidas específicas para los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales. Se instruye al Ministerio de Interior y Policía y al Director General de la Policía Nacional para que en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de esos individuos. Funciona bien. Una vez que, claro, la parte tiene que ser diligente, una vez que se enteran, funcionan bien. Y hay algunos departamentos, una fiscalía que funciona mejor que en otras, porque tienen un mayor nivel de coordinación con los fiscales titulares. Y de hecho, cuando están en plena invasión, no solamente que desalojan, sino que toman presos a algunas de las personas por ahí por la flagrancia y los someten a la acción de la justicia. Además, se instruye a la Dirección General de Migración para que ejecute la expulsión del país de aquellos extranjeros que incurran en estas violaciones, impidiendo su reingreso al territorio nacional. Han tomado acción. El decreto de noviembre del año 22 del presidente de la República, que instruyó a las comandancias de las policías y creó una unidad y que actúa en coordinación con una fiscalía mejor que con otras, como muchos resguardos que ha tomado la jurisdicción inmobiliaria en reglamentaciones, que ha exigido, por ejemplo, que cuando hay una pérdida, un duplicado por pérdida, exige que sea mediante una declaración jurada con 2 testigos, y muchas veces requiere la presencia de esa persona que dice que ha perdido su título, porque lo que hacían muchas veces para hacer estos fraudes era que decían que el título estaba perdido y entonces le emitían un nuevo título. El Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene la responsabilidad de notificar a los consulados de los países de origen de estos ciudadanos a establecer un registro que les impida obtener visados o permisos de entrada a República Dominicana. La pregunta que muchos hacen es ¿qué artículo de la Constitución se violenta al invadir un terreno? Pues las ocupaciones ilegales constituyen una violación directa al derecho de propiedad, protegido por la Constitución, y en cuanto al artículo 51, cobra una relevancia especial. El artículo establece que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes, reconociendo la propiedad como un derecho fundamental. Además, señala que nadie puede ser privado de su propiedad sin causa justificada, de utilidad pública o interés social, y que en tales casos debe garantizarse el pago de la indemnización justa conforme a la ley y previa sentencia de un tribunal competente. En el país, la violación de la propiedad inmobiliaria es un delito castigado por la ley. Desde el 24 de abril de 1962 hasta 2019, en el país la pieza legislativa 5869 estableció penas para aquellos que se introduzcan sin autorización en una propiedad inmobiliaria privada, tanto urbana como rural. El artículo 2 le da la posibilidad de que él elija sustituir totalmente la prisión por multa. Y la verdad que en la práctica esa no es una ley que ha sido aplicada con rigor. Y por eso creo que el decreto vino un poco, o ha querido fortalecer la eficacia de esa ley, pero yo creo que esa ley es insuficiente. O sea, tenemos que tener una reglamentación legal que sea más actualizada y más severa, que establezca sanciones más severas. Por ejemplo, como yo te mencionaba ahorita, que sea un agravante. El tema de ocupar una vivienda o un terreno tenga una sanción de mayor nivel, y que esas unidades de la policía sean acompañadas de procuradurías especializadas que puedan estar más al tanto de esas invasiones para poder cortarla más a tiempo, no ya cuando ya están allí, sino que haya unas alertas que puedan inmediatamente llegar a la policía, porque es una flagrancia, y en flagrancia podrían entonces actuar contra todos los que estén allí haciendo la invasión. Aplicándose a cualquier persona que penetre en la propiedad sin el consentimiento del propietario, arrendatario o usufructuario, en 2019 el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que deroga la pieza 5869. Esa ley castigaba con pena de prisión el invadir y ocupar terrenos, propiedad del Estado o de particulares. La sanción es de 3 meses a 2 años, pero tiene una debilidad al día de hoy, y es que esa ley le da la facultad al juez de poder elegir entre penas de multa, que son bajísimas, o penas de prisión.
La iniciativa de la autoría de los senadores Heinz Siegfried Bieluff, Julio César Valentín y Manuel Guichardo tenía el objetivo de proteger a la propiedad inmobiliaria a través del establecimiento de sanciones y medidas tendentes a resguardar el derecho de la propiedad. Así lo establece su artículo 1. En el capítulo 3 del documento se establecen los cambios en lo concerniente a la violación de la propiedad inmobiliaria. Y en el artículo 4 establece que se considera violación de la propiedad cuando una o más personas penetren en una propiedad urbana o rural sin permiso del propietario, arrendatario o usufructuario. Asimismo, el artículo 5 establece las penas y aclara que toda persona que invada una propiedad privada será castigada con cárcel de 2 a 5 años y al pago de una multa de 6 salarios mínimos del sector público. En su párrafo 1 establece que las mismas penas les son aplicadas a los particulares que se introduzcan en la propiedad sin el permiso de este o de sus funcionarios, de conformidad con el procedimiento legal establecido. En el párrafo 2 afirma que la reincidencia de la violación establecida es castigada con el doble de las penas ya estipuladas. La pieza legislativa deja claro las obligaciones del Ministerio Público, estableciendo que ésta debe ejecutar las medidas cautelares de protección de propiedad privada o pública y realizar el desalojo correspondiente en lo inmediato, además de restituir el bien al estado original en que se encontraba, previa recepción de la querella o denuncia de la violación de la propiedad y comprobación de la seriedad y pertinencia de la misma, aún antes del apoderamiento de las jurisdicciones competentes. El documento también establece que el Ministerio Público debe llevar a cabo las medidas cautelares de protección de la propiedad o posesión provisional, tomando como base para la comprobación de la propiedad documentos como títulos de propiedad, cartas constancias, actas de transferencia, testamentos, donaciones y cualquier otro documento probatorio. Además, están plasmadas las medidas cautelares de protección de la propiedad o posesión provisionales, tomando como base para la comprobación de la propiedad documentos probatorios, estableciendo que el Ministerio Público será responsable de llevarla a cabo. El proyecto de ley que derogó lo establecido el 24 de abril de 1962 en la Ley 5869. En su artículo 8 establece la acción contra la violación de bienes del Estado y dice que cuando la violación de propiedad se cometa contra bienes del Estado, el Ministerio Público, de oficio y de manera inmediata, procederá al desalojo y pondrá en ejecución la acción pública, pudiendo cualquier persona denunciar dicha violación. A su vez, el artículo 9 habla de la sanción administrativa, afirmando que los funcionarios correspondientes que observen los procedimientos u obligaciones establecidas en la ley son pausibles de una sanción administrativa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público. El documento también habla de las reincidencias y sostiene que los funcionarios que sean reincidentes en la práctica podrán ser pausibles de ser destituidos del cargo. Pero el caso de la invasión de Boca Chica por parte de una miembro de la Fuerza Aérea Dominicana no es un caso aislado. En 2021, la alcaldía de Boca Chica anunció la recuperación de más de 80,000 metros cuadrados de terrenos municipales que habían sido ocupados ilegalmente por particulares. Boca Chica se merece una protección especial de las autoridades, tanto de las autoridades judiciales, principalmente del abogado del Estado y de la jurisdicción inmobiliaria, porque Boca Chica es un polo turístico de primer orden que no ha podido ser desarrollado por la constante invasión de los terrenos privados. Estos terrenos ubicados en áreas turísticas y urbanizaciones fueron ocupados sin autorización legal. La ocupación incluyó construcciones de viviendas arbitrarias, negocios y cierre de espacios públicos como calles y áreas verdes. El proceso de recuperación fue respaldado por el Consejo de Regidores y se inició con notificaciones a los ocupantes ilegales. Y lo que hacen es que entonces falsifican los titulares de las acciones, en el sentido de que dicen que los titulares vendieron, igualmente hay unos dueños puente, a una persona que supuestamente compró. Los primeros compradores son compradores puente, ese vende a otro y de repente hay otro que realiza el traspaso a su favor en
en las cámaras de comercio, y como te quitaron la titularidad de tu empresa, de repente también te han quitado los activos que tiene esa empresa. Y de repente el bien que es tuyo ha dejado de ser tuyo y bueno, y lo están vendiendo o lo venden más adelante y te desposeyeron de tu bien. Digamos que esa es una modalidad un poco más sofisticada. Así sucedió en Villa Altagracia, San Cristóbal, en el 2022, cuando el Ministerio de Medio Ambiente desalojó a invasores que estaban talando árboles de manera ilegal en la zona de los arroyos Loma Novillero para construir viviendas, provocando incendios forestales. En Santo Domingo, en la zona de San Isidro, un propietario en el sector de El Bonito denunció que un comerciante ocupó ilegalmente su propiedad instalando tanques de almacenamiento de gas licuado, a pesar de una sentencia judicial en su contra. En estos casos de falsedades, muchas veces lo que utilizan son personas que han muerto o personas que no residen en el país. Ellos ubican propiedades que tienen personas que viven fuera del país o que murieron y permanecen sin dividir la sucesión, sus sucesores también se encuentran fuera, o una empresa que la tiene como una empresa tenedora de acciones, que la tiene como una inversión para en un momento determinado explotarla, y cuando ellos descubren esa debilidad, entonces de repente aparece un acto supuestamente firmado por esos propietarios que le vende a un tercero, generalmente ese tercero está muerto, que le vende a otro tercero que está muerto, y de repente aparece un vivo que es el que reclama que ha comprado de buena fe esa tierra. De 2016 a 2019, en el sector de Santo Domingo Este, se reportaron múltiples invasiones a una propiedad privada, donde individuos ocuparon y vandalizaron un local, incluso alquilándolo ilegalmente a terceros. Asimismo, ocurrió en el residencial Altos de Colombia, en donde habitantes denunciaron la tala y quema de árboles en el área de Arroyo Manzano por parte de invasores que construyeron viviendas ilegales, generando preocupación por la seguridad y el medio ambiente. Unos kilómetros más lejos de la capital, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago denunció que personas, incluidos nacionales haitianos, invadieron terrenos destinados a la construcción de la circunvalación de Navarrete, obstaculizando el avance de la obra. Recuerdo hace un tiempo que manejé un proceso, de los primeros que manejé, en el que sí, quien dirigía esto era un coronel en ese tiempo activo. De hecho, tuvimos que querellarnos ante la Procuraduría General de la República. Y resulta que cuando fuimos al lugar, la mitad del solar estaba ocupado por efectivos militares. Estamos hace más de 20 años de esto. Y la otra mitad se la había adjudicado a esta persona. Al cabo de muchos años, mis clientes intentaron varios desalojos, con todo lo que eso conllevaba en esfuerzo, en tiempo, etcétera, y al final renunciaron a la propiedad. En ese orden, en la zona de La Ensenada y Punta Rusia, se han reportado múltiples invasiones de terrenos que obstaculizan el desarrollo turístico. Empresarios locales han denunciado que estas ocupaciones ilegales están respaldadas por ciertas figuras políticas, lo que ha generado conflictos e impedido inversiones importantes en la región. Este es un tema que nos coloca como país en una lista negra de país donde si yo invierto y no me resguarda mi propiedad, yo no quiero volver a invertir, porque la inversión inmobiliaria es costosa. En ese orden, en la zona de La Ensenada, la familia López Western, propietaria de la parcela número 10D, en esa área ha enfrentado disputas legales desde la década de 1960 debido a intentos de ocupación de sus tierras. A pesar de contar con títulos legítimos y haber ganado casos judiciales, las invasiones persisten. En noviembre del 2024, la Armada de República Dominicana, junto a otras entidades, realizó operativos para recuperar terrenos ocupados ilegalmente en Punta Rusia, retirando estructuras irregulares y alambradas. No van a dejar esa práctica a menos que haya una política del Estado, ya que lo tiene identificado, de perseguirlo por todas esas cosas que han sometido. Yo creo que una de las debilidades es que muchas veces el Ministerio Público ve esto como un pleito entre propietarios privados o entre ricos o entre personas y no lo asume como lo que es. Este es un tema que afecta
la seguridad jurídica del Estado. También la Alianza Campesina para Volver al Campo en Puerto Plata denunció la ocupación ilegal de terrenos pertenecientes al CEA. Estas ocupaciones han generado preocupación sobre la legalidad de las acciones y la necesidad de una intervención por parte de las autoridades a fin de resolver la situación que es reincidente.